Hola, buenas tardes. Hoy el tema es la incertidumbre de la muerte que genera miedo. Hemos cambiado el escenario para hacer el video. De cualquier forma te comento. Antes que nada, no me llamen por teléfono, ya que no atiendo las llamadas. Si se quieren comunicar conmigo, por favor, envíenme un email a miriamdietrich@gmail.com. Bien. En general, las incertidumbres generan miedo. Por ejemplo, incertidumbre sobre la salud, sobre el dinero, sobre la familia, sobre los ahorros, etc. ¿Y cómo no va a generar miedo en la muerte cuando hace ya desde mucho tiempo atrás es una situación de la que no se habla para comprenderla? ¿Qué es una incertidumbre? Es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. El humano desea siempre tener certezas sobre su vida. Para ello planifica y luego pasa algo y la certeza desaparece. Y se genera la industria de la incertidumbre y junto con ello la angustia, ya que no está seguro de nada de lo que hace. La incertidumbre desde los medios periodísticos, en todas sus versiones, es una industria. Es como si alguien te hubiera quitado el piso sobre el que caminas y quedas en el aire sin saber dónde poner los pies. Los argentinos tenemos vasta experiencia sobre las incertidumbres. Los políticos se han encargado de ello. Por ejemplo, voy a hablar de la circular 1050, o el corralito, por nombrarte algo, y todo el tema de la inflación y la hiperinflación. Ello por no hablar de los golpes de Estado y los cambios de gobiernos entre gallos y medias noches. Bueno, sé que estos temas son comunes a la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Entonces, las incertidumbres del mundo material hacen que te olvides de mirar el cielo y de que eres un alma haciendo un viaje por este planeta, para lo cual elegiste ese cuerpo que ostentas y todo lo que él conlleva. La incertidumbre hace que no sepas si mirar para allá o para acá. Además, vives en un planeta o globo, al decir de algún autor, muy extraño. Todos hablan del bien y del amor, y sin embargo se hace un uso indiscriminado del mal y de las separaciones entre las personas. Observa, vas a ver que esto es así. Cuando recordamos de dónde venimos, se hace extraña las formas que adoptan las vidas humanas en el planeta. Por ejemplo, corren detrás del materialismo como si fuera una zanahoria y en función de ello quieren eliminar a la incertidumbre que es vivir y morir. La New Age trata de indicarte que solo vivas en el presente, en una distorsión absoluta de las experiencias que debes adquirir para evolucionar como alma, permitiendo así la expansión de la conciencia. La oscuridad genera guerras y más guerras. La mayor parte de ellas nada tienen que ver con los supuestos motivos que las generan, lo cual te lleva de cabeza al miedo, a la angustia, al dolor por si se mueren personas o quedan lisiadas por el resto de su vida. Y allí están los reptilianos alimentándose de tantas energías negativas. Energías que además ellos
necesitan para sobrevivir en el planeta y en esta dimensión. Cada vez que te deprimes por lo que sea, recuerda que le estás dando alimento a la oscuridad y fomentando a la oscuridad de todo aquello que tú dices que rechazas. Congruencia es lo que falta en la ausencia de discernimiento. Las incertidumbres generan miedo porque se pierde el norte de la vida y las aspiraciones personales. Hoy afirmo, sin que me tiemble la voz, que la oscuridad no tiene conciencia. Te repito, hoy afirmo, sin que me tiemble la voz, que la oscuridad no tiene conciencia. Tareas para el hogar. ¿Tú escuchas la voz de tu conciencia? Escribe en un cuaderno cuáles son tus incertidumbres. La muerte es un concepto duro de digerir, por cuanto los gobiernos y hasta las autoridades religiosas, sin discriminar cuál religión, se han encargado de hacer que pierdas el conocimiento espiritual que tiene este concepto que te parece tan terrorífico, la muerte. ¿A qué se le teme más y genera más incertidumbre? A lo que no se conoce. Y la muerte, en su concepto espiritual y racional, es desconocida para la mayoría de las personas. ¿Acaso tú te crees que en este mundo en el que vives es todo lo que hay? Por ejemplo, la gente viene en cantidad a la zona de Capilla del Monte en Córdoba, Argentina, por ser un sitio famoso por avistamientos de ovnis, y entran en una zona emocional de certezas, oye bien, que en realidad son una ilusión, más dentro de la ilusión de la Matrix. Es cierto que los avistamientos existen, pero como les digo a las personas que se obsesionan en verlos o en sacarle fotos, ¿para qué te ha servido ver las luces que dices que viste? ¿Preguntaste de dónde vienen, quiénes son o cómo se llaman? ¿Te dieron pruebas racionales? ¿O simplemente te quedaste emocionado porque viste luces? No saben responder. En realidad vienen más buscando certidumbre sobre lo que no saben si existe. Y se pierden la gran oportunidad de conocerse a sí mismos y entender qué les están pasando. Se pierden la oportunidad de contacto también y de evolución de la conciencia. Estos dos elementos siempre son individuales cuando los seres se quieren manifestar, sea a través de ovnis o personalmente. En las incertidumbres sobre la muerte, habiendo estado muerta, habiendo sido devuelta por expresarlo de alguna forma, se ignora que es solo un paso. Es pasar por una puerta y estar del otro lado. Y del otro lado, todo es amor, sincronía, paz. Cuando estudiaba Derecho, me resultaba muy difícil asimilar conceptos abstractos como OTAN, ONU, sociedades anónimas y tantas otras que andan por ahí. Siempre me parecieron temas que, aunque aparentemente eran re guau, a mí me hacían mucho ruido en mis razonamientos lógicos. Me parecían, oye bien lo que te voy a decir, un simulacro para cazar bobos. Y no me equivoqué. En el año 2019 hice uno de mis viajes a Ecuador y a amorosas personas de Quito
me llevaron a diferentes lugares y paseos. Y en uno de estos pasamos frente al edificio del Mercosur. Imponente, lleno de jardines, muy moderno y vacío. O sea, un edificio con unas siglas buenas para nada y que sin lugar a dudas ha significado un gasto millonario en su construcción. ¿Funciona el Mercosur? Hoy por hoy no. Me comentaron así como al pasar que hubo una pelea por la presidencia del Mercosur, entonces, no funciona. Globos y más globos para idiotizar a la gente. Oye, lo mismo podríamos decir del Parlasur, donde los representantes de los países cobran sueldos extraordinarios para hacer nada. ¿Escuchaste bien? Sueldos extraordinarios para hacer nada. Tareas para el hogar. ¿Qué es el Mercosur? ¿Qué es el Parlasur? ¿Qué significa parlar? ¿Te das cuenta que la astucia de los oscuros te ponen todo delante de la nariz? Parlar, Parlasur. Y de vez en cuando sale alguna noticia en el diario, en los diarios donde dicen esto o aquello de algunos integrantes parlamentarios de ese organismo. Bien. ¿Me preguntas qué tiene que ver ello con el título del video? Mientras tú padeces de incertidumbre, en especial en esta época en la salud y en tu economía personal, otros parlan. Hoy las chófilas le están quitando la incertidumbre a la muerte, ya que demasiados padecen de repentinitis. Y también le están quitando la incertidumbre a la salud, ya que las miocarditis están a la orden del día. ¿Cuántas veces te chofiliaste? Hay un orden natural en el universo, y en ese orden también está la fecha en la que habrás de partir para seguir la evolución de tu alma. Medio en broma, medio en serio, digo que todos venimos con un código de barras donde está marcada la fecha de vencimiento. Mas cuando por razones que nada tienen que ver con aquel orden, te vas antes de la fecha señalada, tendrás que hacerte cargo de las consecuencias. La certidumbre a la que tendrías que aspirar para cuando te mueras, repito, la certidumbre es la de partir en paz y en armonía contigo mismo, porque vuelves a la casa del Padre. Mas para ello debes tomar cabal conciencia que estás haciendo un viaje, simplemente uno de los tantos viajes que tu alma ha decidido realizar. Tú eres el cambio de la incertidumbre a la certidumbre, de brillar en medio del caos para transformar tu propia vida y con ello, como ondas reflejas por una piedra tirada en un lago, ayudar a los demás. ¿Tienes coraje para brillar en medio del caos y para transformar tu vida, cualquiera sea tu edad física? Gracias por haberme acompañado. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.